Hola chicos, hoy voy a contarles una historia colombiana para practicar su español. Si quieres ver la primera parte, dejo el link en la descripción. Bueno, ahora sí, vamos. Una tarde, en un pueblito cerca de la selva, Juana está caminando desde el colegio a casa. Hoy decide tomar un camino diferente. Quiere pasar por el río Guatapuri. Su abuela siempre dice que el río está encantado y que los niños no pueden ir solos. Pero Juana no tiene miedo y le gana la curiosidad. Quiere ver con sus propios ojos si las leyendas del río son ciertas. Hoy el río está lleno de colores brillantes. El agua parece un arco iris líquido. Mientras Juana explora la orilla, escucha una canción muy dulce. ¿Quién canta tan bonito?, se pregunta. Sigue la melodía hasta que ve a una chica con cabello negro cantando en el agua. ¡Qué linda canción!, grita Juana con alegría. La chica se asusta mucho y rápidamente se esconde detrás de las plantas. ¡Espera! ¿Por qué te escondes?, pregunta Juana confundida. No quieres verme. Si me ves, vas a salir corriendo como todos los demás, dice la chica con voz triste, escondida entre las plantas. Eso no es verdad. Tu canción es la más bonita que he escuchado. Sal, no me voy a asustar. Lentamente la chica se acerca y Juana ve algo increíble. Tiene una cola brillante de sirena. ¡Eres la sirena del río!, grita Juana. Juana no se asusta. Al contrario, se emociona. ¿Cómo te llamas?, pregunta Juana. Me llamo Rosario, dice la sirena. Rosario le cuenta a Juana que está muy sola. Todos en el pueblo cuentan historias de miedo sobre ella y por eso ningún niño puede jugar en el río. Juana siente mucha pena por Rosario. No te preocupes, dice Juana. No son ciertas todas esas historias y puedo ayudarte. Al día siguiente, Juana busca a su amiga María después del colegio. Ven, quiero mostrarte algo, le dice y la lleva hacia el río. Cuando llegan, María se pone un poco nerviosa. Conoce muy bien las leyendas del río.
no me gusta estar aquí. Mejor regresemos, dice María. Solo un poco más, responde Juana. Vale la pena, te lo prometo. Juana busca a Rosario por la orilla, pero no la ve. Para ver mejor, suben a unas rocas en la orilla. De repente, María resbala y ¡puf!, cae al agua. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No sé nadar!, grita María desesperada. Juana también grita pidiendo ayuda. Los gritos llegan hasta el pueblo y la gente corre hacia el río. Justo cuando María se está hundiendo, Rosario aparece como un rayo dorado en el agua. La sirena nada rápidamente, toma a María con cuidado y la lleva hasta la orilla, sana y salva. Pero en ese momento exacto, llega corriendo el papá de María y todos los adultos del pueblo. Ven a la sirena cerca de María y alguien grita: «La sirena malvada está atacando a la niña». Entonces, todos los adultos corren para atrapar a la sirena. ¡Paren!, grita Juana con todas sus fuerzas. Rosario salvó a María. No es una sirena malvada. María, todavía temblando y tosiendo, confirma: «Es verdad, la sirena me salvó la vida. Sin ella me habría ahogado». El pueblo se queda en silencio, mirando a la sirena con ojos nuevos. El papá de María se acerca al río. «Salvaste a mi hija. Gracias, sirena. Perdónanos por creer historias falsas». Desde ese día, todo cambia en el pueblo. Los niños pueden jugar en el río, porque ahora saben que Rosario los protege. La sirena ya no está sola. Tiene muchos amigos nuevos. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.